En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cada año se nos da la oportunidad a todos los cristianos de entrar en el interior nuestro para poder buscar ahí a Dios. Dios está más cerca de nosotros que nosotros nos podemos imaginar. Dios es un Dios cercano. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Hoy, mis queridos hermanos, nos toca estos momentos de meditación que apenas es el inicio en un contexto de Año Santo, el año de la virtud de la esperanza. Y es importante reflexionar sobre cuál es el origen divino de toda vida humana. Empezar por ahí. Cada uno de nosotros tiene un origen. No hemos venido por generación espontánea. Nadie surgió de la nada. Todos hemos venido por un origen, y es el origen primero, origen divino. Porque Dios desde toda la eternidad pensó en cada uno de nosotros. Y Dios pensó en nosotros para que lo conociéramos, para que lo amáramos. ¿Y cómo tenemos que darle gracias a Dios? Por el don de la creación, porque nos ha creado. Y dice desde los orígenes la Sagrada Escritura que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. A imagen y semejanza los creó, hombre y mujer los creó. Así lo dice el texto sagrado. Y es importante que no perdamos de vista esta realidad profunda, existencial, vital, que es la realidad de que somos hijos de Dios y somos hechura de las manos de Dios. Solo el pensar que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios nos debería de llenar de alegría siempre, porque podemos reproducir en nosotros la imagen de Cristo. Y Cristo, nuestro Señor, vino a reflejarnos la verdadera imagen del Padre. Por eso Jesús nos dijo muy claramente: quien me ve a mí, ve al Padre. Esta es la gracia más singular que el ser humano pudo adquirir después del pecado original. En los orígenes, aunque Dios había hecho al hombre para la comunión, en los orígenes el hombre se aleja de la intimidad, de la comunión con el Dios de la vida. Le da la espalda a Dios mediante la desobediencia, el pecado. Y dice la Sagrada Escritura que después de la desobediencia, por la desobediencia entró el pecado, y San Pablo dice: tras el pecado vino la muerte. Y es lo que el hombre experimenta. Por eso no es extraño que se encuentre tanta muerte en el mundo, porque el hombre ha querido sacar y quiere sacar a Dios de su corazón y de su vida. Y cuando sacamos a Dios de nuestra vida, no podemos experimentar otra cosa que la muerte. Porque el hombre está llamado a vivir, porque Dios es vida. Jesús dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa es la vida que Jesús vino a traer. Y en ese capítulo 10, versículo 10, en la primera parte dice: el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. En cambio, dice la segunda parte del versículo, en cambio yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.
Y es esa vida abundante a la que Jesús nos llama. Mis hermanos, en estos ejercicios de esta semana, el objetivo principal quiere ser que descubramos la grandeza de nuestra vocación a ser hijos de Dios, hijos en el Hijo amado del Padre. A que vivamos la virtud de la esperanza, a la cual el Santo Padre, el Papa Francisco, nos ha invitado y nos invita permanentemente a que vivamos la virtud de la esperanza, a que no nos mundanicemos, como lo dice el Papa, usando una de sus palabras. No podemos mundanizarnos porque no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del cielo y vamos hacia la casa del Padre, y por eso está prohibido mundanizarse. ¿Qué significa mundanizarse? Significa vivir anclados a las realidades terrenales, vivir apegados a los bienes de este mundo, vivir con el corazón puesto en las riquezas, en el poder, en el placer, en las cosas materiales. Indudablemente que esta no es la vocación del hombre. El hombre está llamado por naturaleza, por gracia, por llamado divino, está llamado a la intimidad con el Señor y a reproducir la misma imagen de Cristo. Y esta es la vocación más sublime y más grande que el hombre ha podido recibir, y es a la que Dios nos llama. Estamos llamados a vivir en esa gran dignidad de hijos de Dios. Y por eso qué triste es ver a un mundo que ha perdido por la pérdida de la práctica de los valores, por haber sacado a Dios de su corazón y de su vida, ha perdido la conciencia de su gran dignidad. El día de nuestro bautismo, cuando nos llevaron a bautizar, a todos nos marcaron con el sello que nos ha hecho hijos de Dios. Y el día de nuestro bautismo, nuestros padres y padrinos dieron la voz por nosotros y en la fe nos presentaron para que recibiéramos, para que fuéramos recibidos en la iglesia como hijos de Dios, como un miembro más de la familia que es la gran comunidad de la iglesia, de la cual Cristo es la cabeza. Mis hermanos, fijémonos en este primer día de la meditación, aunque he querido con esto que he dicho hacer así una semblanza de lo que es la vocación del hombre, de lo que es la grandeza, la llamada del hombre. Pero es muy importante que vayamos al origen del hombre. El origen del ser humano es un origen divino. El hombre es un poema de amor. Tú, mi querido amigo y hermano, que participas de estas meditaciones y que me estás viendo en este momento, que estás participando en esta semana de ejercicios, debes reconocer y debes descubrir que tu vida es un poema de amor para Dios. Dios te ha elegido y te ha llamado y te ha creado como eres. A cada uno de nosotros nos ha creado y nos ha llamado hasta el origen divino para que cada uno con sus propias características, por su propio ser, llegue a ser lo que es. Y el hombre es criatura de Dios, creación de Dios, para disfrutar de la intimidad con Dios en esta vida y después en la eternidad. Cuando una persona viene a mí a platicar sus dolores, problemas, dificultades, infortunios, de ordinario siempre acostumbro tratar de llevarlos a tomar conciencia de que ellos están llamados, y todos estamos llamados, no a vivir en la orfandad, en la tristeza, en el dolor, en la angustia, en la desesperación, en el vacío. Estamos llamados a ser conscientes de que tenemos un Dios tan grande que, como decía Santa Teresa, solo Dios basta. Y es entonces cuando el hombre, descubriendo la grandeza de Dios, se da cuenta que solo Dios basta, entonces su vida va a ser una irradiación de la vida divina.
Ayuda mucho los ejemplos. Hay un ejemplo que a mí me agrada y me ha gustado mucho. Siempre que doy alguna predicación de ordinario suelo poner este ejemplo. Ejemplos de la vida ordinaria. Hay un santo, ya fue canonizado, y no hace mucho tiempo fue canonizado, el padre Carlos de Foucauld, que fue un hermanito pobre del desierto, que se entregó totalmente a querer reproducir en él la vida de Jesús de Nazaret. A él le fascinó ver cómo Jesús vivió pobre en Nazaret, y él quiso ser pobre también. Y él, antes de su conversión, antes de encontrarse con nuestro Señor, había vivido lejos de Dios. Tal vez pueda ser la historia de algunos de ustedes, mis queridos hermanos, que en este momento están escuchando, que en este momento por su situación de pecado estén viviendo lejos de Dios. No experimenten la vida divina, no hayan tocado el corazón de Dios, porque Dios abrió su corazón y no lo ha cerrado. Es un corazón abierto, el corazón divino de Jesús, para recibir a cada uno de nosotros, especialmente la divina Eucaristía. Y aquel gran santo, San Carlos de Foucauld, cuando ya se encontró con nuestro Señor y tuvo la gracia de vivir el encuentro vivo y personal con Él escribe una oración que siempre me ha gustado, que ojalá muchos de ustedes la puedan conocer, aprender y hacer. Es un fruto de una entrega a la cual Dios nos llama. Y precisamente los ejercicios espirituales tienen como finalidad lograr en nosotros un cambio, una conversión, una entrega de nuestra vida para llegar a descubrir el plan divino de Dios en nosotros. Esa oración que escribió San Carlos de Foucauld dice así: Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. Ya no deseo nada más, Padre. Te confío mi alma, te la doy, con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme. Ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Y Jesús, cuando nos enseñó la oración del Padre Nuestro, nos enseñó a eso, a sentir a nuestro Padre Dios tan cerca que podamos llegar a su corazón diciéndole: Padre nuestro que estás en el cielo. Sentirlo como Padre. ¿Cuántas veces muchos cristianos católicos hemos rezado la oración del Padre Nuestro, pero no hemos llegado al corazón del Padre? Sentir el corazón del Padre palpitando en nuestro corazón. Ese corazón del Padre que nos ama tanto, que Jesús, desde luego, nos lo reveló en la parábola del Hijo Pródigo. Un corazón que ama y que perdona a todos, aún a los más grandes pecadores. Y ese corazón de Dios, lo dice el Papa Francisco también en su bellísima encíclica del Sagrado Corazón de Jesús, es un corazón que tenemos que tocarlo, que tenemos que llegar a Él y entrar en Él, porque es el corazón que no deja de palpitar de amor para cada uno de nosotros. Me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Cuando estamos dispuestos nosotros a reconocer y reconocemos la vocación divina que tenemos, entonces es el momento en el que podemos contar y saborear las riquezas del corazón de Dios. Y cuando participamos en los sacramentos, la Eucaristía, en la práctica de la oración, en el Padre Nuestro, simplemente estamos vibrando, cuando realmente lo rezamos con el corazón, vibrando con esa cercanía de un Dios que es Padre. Por eso, mi hermano, los santos experimentaron con toda verdad esa gracia tan singular de ser verdaderos hijos de Dios. San Carlos de Foucauld, que les he citado, nos habla precisamente de esa gran bendición tan grande
bendición que recibió su alma de sentir la unción divina que transformó todo su ser. Dice San Carlos de Foucault, decía: amo a nuestro Señor Jesucristo y aunque quisiera amarlo más y mejor, por fin lo amo. Y ahora no aceptaría una vida distinta de la que Él llevó sobre la tierra. No podemos aceptar una vida distinta de la que Jesús llevó sobre la tierra, porque Él vino para que lo imitáramos, para que estuviéramos con Él. Cuando Jesús llama a los apóstoles, dice que los llamó para que estuvieran con Él, para escuchar los latidos de su corazón. Y tenemos un evangelista precioso, que es el evangelista San Juan, el apóstol San Juan, que reclinaba su cabeza en el pecho de Jesús. Y ahí se quedaba escuchando los latidos del corazón de Dios. Y Dios le reveló grandes misterios al apóstol San Juan, que después lo sabemos por el libro del Apocalipsis, todas las riquezas que Dios nuestro Señor le reveló a aquel gran apóstol. Pero sobre todo, que es el apóstol que en el amor le llevó a la fidelidad, porque el verdadero amor lleva a la fidelidad a Cristo. Él no corrió, no huyó cuando Cristo fue tomado preso y llevado a la muerte. San Juan y María Santísima lo seguían de cerca. Y fueron los únicos, María y Juan, el discípulo amado, quienes estuvieron de pie junto a la cruz. Y gracias precisamente a esa unión tan perfecta del evangelista San Juan con nuestra Madre Santísima, tenemos a María por madre, porque le pudo decir el Señor viendo a Juan, Juan y ella tu madre, y a María y ella tu hija. Y desde aquel momento la llevó a su casa y permaneció con Juan, el discípulo del amor. Hermanos, en los ejercicios espirituales es precisamente una de las gracias que Dios nos permite vivir. La gracia de descubrir, de conocer las verdades eternas. Y para eso vamos a tener estos días de meditación, para llegar a conocer las verdades eternas. ¿Cuáles son las principales verdades que no podemos evadirlas? Las cuatro fundamentales son la muerte, el juicio, el infierno, la gloria. Realidades trascendentes, pero que nadie puede negar, so pena de apartarse de la doctrina de la fe. Doctrina que la Iglesia ha siempre custodiado y sigue custodiando y sigue proclamando. Son las verdades que nos llevan precisamente a descubrir que para qué vivimos. Decía el catecismo, desde un catecismo del Padre Hipalta hace ya muchos años, decía una pregunta: ¿para qué te creó Dios? Dios nos creó para conocerlo, amarlo, servirlo en esta vida y después verlo, gozar de él en la eternidad. Para eso nos creó Dios. Y esa es la única finalidad de nuestra vida. Por eso cuando el hombre pierde la finalidad para la que fue creada, cuando pierde la vocación divina, la vocación precisamente a ser candidato a la vida eterna, se pierde la esencia y el hombre sin Dios está condenado a morir de asco y de rabia, porque solamente en Dios se encuentra infinito, que es lo que busca el hombre. Y mis hermanos, esta es la causa principal de los males del mundo presente. El hombre triste y lamentablemente, con el dolor, haciendo herir el corazón de Jesús, el corazón que llora y sangra, se ha alejado de la fuente de la vida. Y es el gran problema del mundo. Por eso el mundo vive como estamos viviendo, con tanta ola de muerte, de destrucción. No solamente la muerte que genera el hombre contra el hombre, porque como hemos visto y vemos por las redes sociales, que algo muy importante, el hombre se ha convertido en lobo para el hombre. Y hasta miedo a mucha gente le da salir
porque ya no sabe si regresa a su casa. ¿Por qué? Porque tiene miedo que un lobo rapaz lo pueda encontrar. Eso es lo que el hombre ha generado cuando se aleja de Dios. Cuando se aleja de Dios, se pierde la esencia, se pierde la gracia, se pierde la alegría. Pero yo quiero decirte a ti, hermano, que participas de esta semana de ejercicios, que ese gozo, esa alegría, ese don que Dios nos quiere dar a todos, es para todos, inclusive hasta para los más grandes criminales. Recordemos que al lado de Jesús en la cruz estaba un ladrón que había sido criminal y estaba ahí y estaba crucificado, pero reconoció la inocencia de Jesús, y lo vamos a ver en la Semana Santa. Reconoció la inocencia de Jesús. Él le dijo al otro ladrón: mira, nosotros estamos aquí pagando una condena por lo que merecemos, pero él, ¿qué mal ha hecho? Él no ha hecho nada, refiriéndose a la persona de Jesús. Jesús es el Cordero inocente que murió por los culpables, entregó su vida por los culpables. Y sin embargo, aquel ladrón se ganó la salvación en el último momento. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios a nadie condena. Por eso el Papa Francisco, que le ha tocado el Santo Padre sufrir tanto por las críticas tan terribles y mordaces de quienes lo critican, porque habla de la salvación para todos. Pero el Papa insiste tantas veces: Dios vino a salvar a todos. No se pueden negar las puertas de la salvación a ninguno. Así pueda ser el más grande pecador, que pertenezca a la religión que pertenezca. No porque se esté de acuerdo, ni el Papa esté de acuerdo con que las personas vivan lejos de la fe o vivan en otras religiones que no son aprobadas por el Señor, porque no son las religiones lo que salva al hombre. Es el hombre el que vale a los ojos de Dios. Es el ser humano. Es el ser humano que fue redimido por la preciosa sangre de Cristo. El Papa Francisco ama mucho, y por eso se ve reflejado en su ministerio, a Santa Teresita, el Niño Jesús, Santa Teresa de Lisieux. Y hay en la vida de Santa Teresita una doctrina, y ella es doctora de la Iglesia. Es la doctrina de la confianza y del abandono. Ella dijo en un día: aunque yo tuviera el corazón totalmente invadido por toda clase de pecados, aún los más graves pecados, no dudaría un momento en que, con el corazón destrozado de dolor, de arrepentimiento, pueda ir al corazón divino de Jesús. Y aunque haya cometido los más graves errores, si yo me arrepiento y me convierto y vuelvo al amor de Jesús, esos pecados que yo he cometido se convertirán en el corazón de Jesús, como cuando cae una gota de agua en una ardiente hoguera. Esto lo decía Teresita. Y esa confianza. Un día vio una estampita de Jesús sangrante en un crucifijo, y la sangre de los pies de Jesús caía al suelo y se mezclaba con la tierra en el Calvario. Y Teresita dice: no, esta sangre no puede desperdiciarse. Esta sangre hay que aplicarla por los grandes pecadores que necesitan precisamente de la salvación. Y las almas santas, cómo anhelan y desean la conversión y la salvación aún de los más grandes pecadores. Teresita, cuando supo de un criminal que iban a llevar a la muerte, no lo condenó. No dijo: qué bueno que lo van a matar, desgraciado, todo el daño que hizo, ahora sí le van a cortar la cabeza, bendito sea Dios. No. Ella fue ante nuestro Señor, le dijo: ese criminal que va a ser asesinado, que va a ser llevado a la muerte, también fue redimido con la preciosa sangre de Cristo. Por lo cual, Señor, aunque no diera señales de arrepentimiento, perdónalo, Señor, por el poder de tu sangre.
Y para que yo esté conforme o para que yo pueda estar alegre por esto que ya me concedes, te pido que me des el signo de que cuando Él se ha llevado a la ejecución, bese por 3 veces un crucifijo. Y así lo hizo aquel gran criminal. Se dice la historia que fue ante el capellán del ejército, donde le iban a cortar la cabeza. Antes de que le cortaran la cabeza, fue con el sacerdote, el capellán, y le pidió de seguro la absolución con dolor de sus pecados, y le pidió el crucifijo, y lo besó por 3 veces. Lo que Teresita le había pedido al Señor. Yo muchas veces le grito al mundo y se los digo ahora a ustedes, ¿cuántos criminales se han perdido y están en el infierno por culpa tuya y mía? Porque no hemos orado por ellos, porque no hemos querido llevar la sangre de Cristo para rescatar a uno de esos más grandes criminales. Qué gran cuestionamiento nos hace Dios. Y esto tenemos que pensarlo y vivirlo. Hermanos, vamos a concluir esta meditación. Y quiero seguirlos invitando a que continúen estos días. Van a continuar de aquí hasta el viernes los temas a partir de las 7 de la tarde. Hoy empezamos un poquito después de las 7, pero vamos a procurar que empecemos a las 7. ¿Para qué? Para meditar, para tratar de vivir las verdades a las que Dios nos llama para nuestra salvación. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Que Dios los bendiga. Y aquí los esperamos. Gracias.